Bienvenidos todos a la charla suave, estas pláticas que me encantan porque me acercan a quienes crean música, a quienes nos ayudan con inspiración, con sonidos y con todo lo que nos pone felices. Así que hoy como invitados, unos viejos, nuevos conocidos, los old school. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos. ¿Qué onda? Bien, gracias, gracias. Oigan, pues Gracias, miren, Beto. no hombre, gracias a ustedes. Decía lo de viejos, nuevos conocidos, pero que al final de cuentas los old school traen mucha historia, ¿cierto? Sí, sí, algo, sí. Cuéntanos, Tiki, a ver, oriéntanos, ¿de dónde viene toda esa historia? Hay gente que tal vez le suena como una banda nueva, pero en realidad ya traemos muchísimo pasado detrás, ¿cierto? Cierto. Pues es una, como tú bien dices, Beto, es una banda relativamente nueva, ¿no? Tendrá como año y medio, 2 años, por ahí va a cumplir. Pero el concepto de la banda son integrantes que ya hemos estado en algunas otras bandas, ya hemos tenido otros proyectos y decidimos unirnos para hacer música nueva y para sacar todas esas rolas que se quedaron como ahí en el tintero, ¿no? Y que nuestros otros proyectos, pues, que tuvimos de alguna manera, pues no se dieron, ¿no? Es un proyecto que originalmente nació con el Panda de la secta Core, que Panda era el bajista Ujú, original ujú. de la secta Core, un baterista que teníamos, y yo, ¿no? Yo soy Tiki Delgado, para los que no me conozcan. He pasado por varias bandas. Empecé a tocar en el 96, más o menos. Estuve en una banda que se llamaba Escalofrío, era una banda de ska punk de acá por Atizapán. Y estuvimos un ratito y después fundamos una banda que se llamó Tarzán Congo, que es una banda que iniciamos en el 97, ¿no? Hicimos por ahí un demo. Los 5 miembros originales hicimos un demo con Loco Hernández, que después sacó Pepe Lobo Records, y poco a poco nos fuimos uniendo al circuito ska. Y luego llegó Pepe Lobo, hicimos el Escuela de Baile 2, y luego apareció Sax de Maldita Vecindad y fue nuestro productor para un disco que se llamó UFO, que sacamos con Opción Sónica. Luego hicimos un segundo disco que se llamó Elementos, que se sacó, igual lo produjo Sax de la Maldita y lo sacamos con Pepe Lobo. Después participamos en el homenaje maldito de Discos de Cintas Denver, y después se acabó esa banda. Yo estuve tocando, participé en la formación de una banda que se llama Pink Punk, Happy Punk, por ahí con Mayumi Toyoda, René de los Daniels, estaba Kavestani de Yucatán a Gogó. Ya después ellos grabaron disco, yo ya no participé en esa parte, y después estuve tocando un año más o menos aproximadamente en la Royal Club, ¿no? Por ahí por el 2006 más o menos. Y después estuve tocando un ratito en el Parto de la Chole, que también es una banda legendaria de ska, de esas de antaño. Y después hice dos proyectos, ¿no? Uno como solista, que se llama Mister Ansiedad, que es de música electrónica, que era así como de música que contestataria, ¿no? Como electrónico, un concepto que hice ahí medio raro con un personaje que inventé, ¿no? Pues, estuvo chido. Y después saqué dos discos con Iguana Records de un proyecto que se llamó Villatule, ¿no? Villatule, pues era un concepto en el que yo hice rolas muy personales, yo solito, y empecé a invitar a íconos del rock, ¿no? Yo le llamaba los Tules del rock, y pues tuve participaciones por ahí bien interesantes. Estuvo el Shenka de Panteón Rococó, estuvo el Pinocho de Zambóticos, Zack de la Maldita, estuvo Chava de la Castañeda, Héctor de la Lupita, Kenny de los Eléctricos, el más tuerzo de la botella y muchos más compas, ¿no? Entonces, después de este periodo, pues decidimos iniciar con los old school, ¿no? Con este proyectín que también pues está por ahí Panda ya no siguió con nosotros por temas de salud, pero en el proyecto de los Old School, pues está Checo Vilova. Checo iba a llegar, pero por ahí se atoró en el tránsito. No sé si al rato se vaya a poder conectar, ¿no? Lo Este, recibimos. Checo estuvo en una banda estuvo en Punto Rojo, una banda como New de Metal.
nu metal, ajá, en los 90s, por ahí 95 más o menos, ¿no? Después estuvo en una banda que se llamó Ginkgo Biloba, que era una banda de ska que alternaba mucho con nosotros, ¿no? Con Tarzán, como cuando andábamos ahí. Y ha participado en infinidad de proyectos, ¿no? En discos como La Cizaña, La Sonora Escandalera. Ha tenido participaciones con Panteón Rococó, ¿no? Por ahí tuvo una participación en el 2005, 2006, en el disco de Panteón Rococó, en una rola que se llama ¿Qué pasará? Con los de abajo ha colaborado. Hay una rola ahí, ícono de ska que se llama Escápate, que la canta Julieta Venegas, Ujú, ujú. Shenka, y él participa ahí en la mitad de la rola. Y bueno, estuvo en Proyecto Macoña, el checo. El Proyecto Macoña, pues, para los que no lo saben, es una banda que es conformada por Yoku de los de abajo, estaba Leonel de Panteón Rococó, Shenka Rococó, estaba Aldo de Maldita Vecindad, y el vocalista pues era el checo, ¿no? Entonces, yo alguna vez vi al checo, ¿no? Lo vi en el Multiforo 246 allá En en la la Roma, me Roma. parece Ujú, que es. ujú. Yo tengo que hacer algo con este compa, ¿no? Y se dieron las cosas y pues nos juntamos, ¿no? Por ahí hicimos un demito, ¿no? Que empezamos a rolar y dijimos, bueno, pues vamos más allá, ¿no? Y estuvo con nosotros un ratito Isra García, que era el guitarrista de la Matatena de Emulsión de Escape, Ujú, ¿no? ujú. Y de pronto se fue por cigarros y ya no regresó, ¿no? Ya no siguió. No, lo dejamos de ver un ratito y ahorita pues ha sufrido cambios la alineación, Bien. pero bueno, nosotros hemos estado trabajando en rolas que hemos ido lanzando. Ya como de alguna manera los discos ya como tal pues ya no existen, ¿no? Ya como que ha cambiado este formato. Nosotros decidimos lanzar sencillo tras sencillo tras sencillo tras sencillo, y en cuanto tuvimos una cantidad de sencillos, decidimos editar un disco en físico, que fue el que sacamos. Se llama Los años han pasado. Y bueno, pues la banda ahorita está conformada por Joseph, que está aquí conmigo, que él ya también ha colaborado en otras bandas. Ahorita voy a hacer la palabra para que él platique. Sapo, que es el saxofonista, él estuvo en El Salario Mínimo y en otras bandas, ¿no? Gus Ruiz, que fue baterista de La Revuelta Propia, ¿no? Con el buen Miguel Tajobase. Martín Cienfuegos, que toca en El Señor Piraña y otros proyectos. Iván Chelius, que es un maestro trompetista que hace arreglos y que igual estuvo en El Señor Piraña. Mishi, que es un personaje del rock del ska, que estuvo en el Circo Aborigen, que era una banda de ska de Ujú, hace ujú. muchos años tocando el teclado. Y Mishi, pues es un personaje del rock porque ha hecho colaboraciones con varias bandas, ¿no? Ahorita está en un proyecto que se llama Resonante, por ahí con los riesgos de contagio, Guillotina, y anda ahí bien metido, ¿no? Tiene una colección impresionante de rock y de propagandas. Incluso ha hecho como expos, ¿no? Con Ok. Ricardo Bravo, de ahí de nuestro rock. Pues ahí anda bien metido el Mishi. No sé quién más se me esté pasando por ahí de los miembros. Creo que ya son todos, ¿no, Joseph? Sí, Ayúdame. ya son todos. Ya mi memoria luego se me va el pedo, ¿no? Luego Oye, es como es complicado porque al final en 10 minutos te chutaste la historia del ska en México, ¿no? Prácticamente digo, quitando el pasado más pasado, por así decirlo, pero así justo, y creo que por eso quise empezar diciendo, los old school de repente, cuando uno los ve arriba de un flyer, justo piensa, ¿no? Ah, es una banda nueva. Híjole, cuando ya los ves en vivo te das cuenta que lo único nuevo es como la experimentación con el sonido, pero realmente se notan las tablas, se nota la fuerza, se nota el trabajo, ¿no? Y eso de repente es lo más complicado de encontrar. Y tú lo resumiste básicamente aventaste 25 nombres importantes de bandas en la historia del ska en México, ¿no? Y de bandas que fueron pilar, que muchas ya no existen, que muchas se transformaron, están en receso, pero que fueron el pilar de la escena que existe hoy, ¿no? Y que sin ellas seguramente no tendríamos lo que hoy tenemos. Entonces,
Antes de regresar a eso, mi querido Joseph, te toca presumir el currículum vitae. No, pues yo no tengo tanto currículum como el maestro Tiki, que gracias a él me dio la invitación de pertenecer a los Old School. Yo inicié por ahí del 2008 y fundé con otro amigo Gabo, el buen carnal Gabo, una banda que se llama La Rebambaramba. Ahorita ya es como otro proyecto, totalmente como lo empezamos. Y por ahí anduve con otros carnales que se llamaban Terror Isla María, que era como Skacore. Y de ahí pues me retiré un poco de la escena del ska y me fui más hacia el lado del hueso de las cumbias y hasta que me retiré un poco desde pandemia, digámoslo así, y el maestro Tiki pues me hizo la invitación, que yo andaba un poco renuente, pero acá andamos, y andamos con los old school. Bien, entonces es que seguramente Tiki te dijo, a ver, deja un poco atrás las cumbias y regresa a lo que realmente te gusta, ¿no? A donde está la guerra, lo chido. Algo así, pero la verdad es que tengo que ya había dejado la música por completo desde pandemia, fue como, no sé, me fui. Y ya me había hecho dos veces la invitación el buen Tiki y yo así de, no, pues es que no ando y hasta que me dijo, pues ya, jálate, ya, no te hagas del rogar. Dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y pues también anda ahí, ya me acuerdo, también anda ahí el Memo, también como apoyándonos en el trombón, Mm. también que estuvo en Señor Piraña también, ¿no? Mi buen Tiki. Sí, sí, ahí anda Memo, nada más que Memo de pronto, porque sus negocios no le dan chance de jalar, entonces está como intermitente ahorita, ¿no? Pero pues también es parte de la banda, ¿no? Oye, y regresando a lo que decíamos hace un momento, eh, hay N cantidad de pilares de la escena que mencionamos hace un momento. Eh, Pregunta obligadísima. Ustedes vivieron el fundamento de lo que hoy es, ¿no? Cuando de repente las tocadas era juntarse en una calle, cerrar una calle o meterse en una casa o el patio de una escuela, etcétera, y siempre con el riesgo de que se cancelara en cualquier momento, ¿no? Y que saliera todo mal, pero al final salió todo bien y hoy tenemos lo que hay. ¿Qué, qué perspectiva te da este paso del tiempo de decir, híjole, me tocó guerrerar de una forma muy diferente a la que hoy es? Hoy hay una producción, hay como diferentes cosas. ¿Cómo percibes esta parte, mi querido Tiki? Sí está muy distinto, ¿no? Yo dejé de tocar como en vivo como unos 4 o 5 años y a raíz de la pandemia se transformó todo, ¿no? O sea, ya te encuentras como más producción, ¿no? Ya hay escenarios grandes, ya hay un crew, ya hay un buen PA, ¿no? Ya hay luces, ya hay, digamos, toda una infraestructura detrás de las tocadas que antes no existían, ¿no? Antes te aventaban con tus amplificadores y órale vas, ¿no? Ah, sí, sí, Y sí. eso, y dos bocinas que se reventaban a la mitad del toquín, ¿no? Pero fíjate que mencionas algo digo, los tiempos han cambiado y yo considero que ahorita las bandas de alguna manera la tienen más fácil, solamente que se enfrentan a otra cosa, ¿no? Que es demasiados grupos, ya existen demasiados, y Sí. entonces yo siento que hay que buscar como una esencia, ¿no? En las bandas para que no suene a la copia de la copia de la copia de la copia, ¿no? Que en su momento nosotros pues nos enfrentamos a esa parte, ¿no? Nosotros nos tocó, digamos, la primera como ola del ska, ¿no? Ujú. Estoy hablando de Escalofrío Tarzán Congo. La primera ola del ska pues fue Tijuana No, Los Estrambóticos, La Matatena, Sectacore, que andaban por ahí, el Radio Machete, La Tremenda Corte, El Parto, fueron como la primera generación que hubo, ¿no? Que Ajá. empezaban a como a ser como autogestivos y hacerse como un circuito allá underground en la Ciudad de México, en el Distrito Federal en aquel entonces, y hacían Exacto. tocadas en el Tropirock, que estaba ahí en Aragón, ¿no? Ajá. En el Tutti Frutti. A nosotros todavía nos tocó tocar en Rockstock, ¿no? Por ejemplo, en Rocotitlán, en los dos Rocotitlán, ¿no? El que estaba ahí en Insurgentes y uno que estaba en el sur. En la Entonces, Diabla. en La Diabla nos tocó también, ¿no?
Entonces, nosotros llegamos un poquito después de esa generación, ¿no? Que ya tenían sus demos, ¿no? Ya existía, por ejemplo, Panteón Rococó con un demo, la Secta Core con el terrorismo casero, que de alguna manera fue un parteaguas que abrió toda una escena que no existía, ¿no? Antes Totalmente. existía, pero muy pequeña, ¿no? Y muy, digamos, reprimida en aquel momento, ¿no? Nosotros cuando sale el terrorismo casero, pues toda la gente escuchaba Caifanes, Fobia, Maldita Vecindad, los que eran rockeros, ¿no? Y de repente salen estos güeyes diciendo Goya, Goya, Salinas, Almoloya, y con un sonido muy crudo y muy potente, y se abrió todo un panorama en la música underground. Entonces, Pepe Lobo y otros personajes por ahí del ska vieron que de alguna manera se podía hacer como música independiente y bien, ¿no? Ya te encontrabas producciones en cassette, ¿no? Con Loco Hernández, otro personaje que por ahí anda trabajando con nosotros, ¿no? Tenía un estudio que se llama La Loca Records, él grababa y lo hacían bien, ¿no? O sea, ya te encontrabas con un estudio, más o menos, ¿no? Entonces empezaron a hacer las cosas bien y hubo producciones muy interesantes en aquel momento, ¿no? Que se hicieron ahorita ya de culto, ¿no? Demos de culto, sonidos de culto. Y a nosotros nos tocó después y fue bien interesante porque nosotros nos empezamos a meter, nosotros somos de acá del Estado de México, de Tutitlán, de Atizapán, toda esa zona y nos empezamos a meter a tocadas bien interesantes que yo ahorita que tengo a mis hijas ya grandes, les platico y no me creen, ¿no? O sea, Claro. nos tocó ir hace poquito a ver al Panteón Rococó, al Foro Sol, y yo le platicaba a mi hija que yo llegué a tocar, obviamente pues los conocemos, ¿no? Son amigos de nosotros y ellos los conocen también, pero yo llegué a platicar, mira, llegué a tocar acá en San Mateo, en una colonia de acá de Tezapán, para 10 borrachos y el cartel era Panteón Rococó, Los Trolls y nosotros, ¿no? En una azotea, ¿no? Justo como Sí, dices, sí, en sí. una casa donde salías, tocabas y nada más, incluso había tocadas que tocábamos de los músicos para los músicos, ¿no? Entonces Muchas. era muchas. Había un lugar bien interesante que se llamaba la ex hacienda de Santa Mónica, que está acá por Mundo E, en la parte de Ujú, atrás. ujú. Y nos tocó alternar con bandas que eran, no eran del circuito ska. Por ejemplo, estaba Camposanto, estaban La Concepción de la Luna, estaban los del Clan, estaban los Psicóticos, estaba la Secta Core. Cuando llegaban a ser un poquito más grandes esas tocadas, te encontrabas por ahí a Resorte, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. estoy hablando antes de que todos esos grupos firmaran en transnacionales, ¿no? O sea, entonces eran tocadas bien padres porque pues tú veías este, por, por 30 varos, 40 varos, veías a ese cartel de bandas que ahorita te saldrían en un billete y en una superproducción verlos, ¿no? Entonces, nos tocó como ir creciendo, ¿no? Y de repente, por ahí del 99, 98, 99, explotó eso, ¿no? Y empezamos a tocar en masivos que de pronto salías y veías puras cabecitas, ¿no? De Sí. 5,000, 10,000 personas, ¿no? O sea, explotó muy rápido y nosotros llegamos a tocar jueves, sábado, domingo y dobleteábamos, ¿no? En la mañana, en la tarde, incluso hasta 3 veces llegamos a tocar. Entonces, como bien dices, eso le pasó a la mayoría de los que pasamos por ahí, ¿no? Platicando con Checo, con Isra, con Panda, pues todos así nos fogueamos, ¿no? Entonces, eso que decías hace un momento, todas esas tablas, pues se te quedan, ¿no? Es como andar en bicicleta, ¿no? Cuando estás Sí, no se chavito y olvida. andas en bicicleta. Entonces, ahorita que ya estamos viejos, ya con canas y todo, subirnos a tocar a un escenario con una banda nueva, ¿no? A lo mejor luego he leído comentarios de, no, son una banda nueva y nosotros pues nada, nos quedamos callados, ¿no? Respetamos mucho, ¿no? Pero subirnos a un escenario con una banda nueva, pues la gente luego lo percibe, ¿no? O sea, y ya es como esa experiencia de, no porque seamos así muy chingones, sino porque ya son todos estos años, ¿no? Yo ya volteo y ya sé lo que está pensando el bajero o qué hay que hacer o cómo de alguna manera, cómo te mueves, ¿no? Checo es un frontman muy bueno, ¿no? O sea, es un compa que mueve a la banda y que conecta luego con la banda, ¿no? Entonces, sí, nos tocó una época muy bonita. Ahorita las generaciones la tienen, digamos, más fácil. A nosotros grabar una grabación implicaba dinero que no teníamos porque éramos chavitos y lo tenía que producir alguien, ¿no? Que de alguna manera te caimaneaba, ¿no? Pero Experimentado.
Ajá, sí, nos tocaba pues toda esta parte difícil de grabar, ¿no? Y cuando grababas ya era así como, wow, ¿no? Cuando ya era grabar un disco, o sea, yo me acuerdo cuando Zach nos produjo a nosotros, pues a mí me dolía el estómago, ¿no? Nada más de pensar que estábamos pagando horas de estudio y luego lo grabamos con el Chipo, ¿no? De las víctimas del Doctor Cerebro ahí en Mesa. Entonces, pues era como distinto, ¿no? Ahorita ya los chavos ya pueden hacer sus producciones en casa, ya tienen todo el tiempo, ya es como más sencilla esa parte, solamente que ya nos enfrentamos a eso que te comentaba, ¿no? Que hay que buscar como una propia identidad y un sonido propio y una propuesta que diga algo y sea distinta a las demás, ¿no? Hay bandas muy interesantes, pero creo que es como la diferencia principal. Está más abierto, hay más gente, pero luego está muy raro, ¿no? Como que las redes sociales dependen mucho, ¿no? Te imaginas un super toquín y no llega tanta gente. Luego hay toquines que dices, no, no va a haber gente y hay mucha gente, ¿no? Está Ujú. distinto a lo que nosotros nos tocó vivir. Sí, nos tocó una parte bien padre, como bien lo dices, porque se podían mezclar géneros, si bien era medio radical de repente el público, sí, sí, por momentos se abría. Y ahora que lo mencionas, me hace reflexionar un poco en torno a tal vez las bandas suenan tan a lo mismo, porque tú lo acabas de decir, antes como grabar implicaba un gasto enorme, era como, híjole, hay que seleccionar muy bien lo que vamos a grabar, porque tal vez no volvemos a grabar en 4 o 5 años, ¿no? Y hoy Ujú. justo como los chavos dicen, ah, bueno, hoy quiero sacar un disco que suene a sectacore, ¿no? Entonces, medio componemos unas rolas, las grabamos, si en 6 meses no pasa nada, pues ahora vamos a sacar un disco que suene a los Caligaris, ¿no? Y creo que justo eso es lo que pasa y por lo cual hoy las bandas no se preocupan tanto en el concepto, ¿no? Sí, Ahora que hacíamos este repaso, justo vas pensando, ¿no? ¿Por qué esas bandas que mencionas hace un momento son tan importantes en la escena? Porque cada una tenía su esencia, ¿no? A cada una le claro. puedes encontrar la diferencia y decir, por supuesto que la Matatea no se parecía a la Tremenda Corte, ni a Salón Sí, Victoria, ni a Tarzan sí. Congo, ni a y justo ibas a un toquín y te podías pasar escuchando 10 bandas que te iban a sonar diferente, ¿no? Que te iban a llevar a lo mismo, a darte madrazo en el slam, pero al final con un sonido distinto. Y creo que hoy justo lo que tú mencionas es eso. Es de las 10 bandas, las dos que están tocando desde hace 30 años son las que suenan diferentes, ¿no? Y las otras 8 les falta un poquito. Y creo que algo que está haciendo un acierto en el Soul School es justo comprender eso y decir, vamos a hacer algo que suene a nosotros, ¿no? Y creo que se nota enseguida. Están avanzando muy rápido. Lo veía, por ejemplo, con bandas nuevas, de músicos que llevan mucho tiempo tocando, están despuntando muy rápido y justo es por esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, mira, por ejemplo, Checo tiene un sonido muy particular, ¿no? Es un tipo que puede tener una voz muy dulce, pero de repente puede ragamucear, ¿no? O puede hacer, quebrar la voz, ¿no? Pero eso pues ya se lo dio los años, ¿no? El estar metido y en tantas colaboraciones. Eh, las guitarras que yo grabé en su momento, pues yo recuerdo, yo le aprendí mucho a Sax, fue uno de mis hermanos mayores, le aprendí mucho. Él nos decía, no importa si haces un disco con 3 pesos, pero hazlo con el corazón y hazlo de manera profesional. Y él nos sentaba, o sea, nos metíamos a ensayos de 10 horas a buscar un sonido propio, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, el Sectacore ya toca Skacore, la Tremenda Corte tocan como si fuera el circo de los Ringling Brothers, ¿no? La Matatena tiene un ska muy del barrio, muy padre, ¿no? El Salón Victoria tienen acordeones, cintas así, bueno, y nosotros, ¿qué onda, no? Si nos gustan todas esas bandas, ¿no? Pues vamos a buscar un sonido propio, pues vamos a hacer un ska electrónico y agarramos máquinas y programábamos y hacíamos para buscar una identidad propia. Entonces, ese sonido como que se nos quedó permeado, ¿no? Entonces, la forma de que yo toco la guitarra o que grabo, pues sí es un sonido como digamos particular mío, ¿no? Sí, muchos decían es que suena a Tarzán Congo, ¿no? La guitarra de Tarzán Congo, los guamis y ondas así, ¿no? Lo que está en los old school, ¿no? Y de repente el checo pues suena al proyecto Macoña, suena al Ginkgo Biloba,
pero de repente tocan hardcore porque el Panda tocaba ahí el bajo, ¿no? Entonces hay cosas ponchadas, ¿no? De repente, pues el Gus, que le pega ya al doble bombo, se hace como un poco nu metal, pero el García, que es muy melódico, ¿no? Que también grabó en el disco, los metales que hacían sus arreglos y son buenos. Entonces, toda esta amalgama de sonidos, de alguna manera que es como si metiéramos en una licuadora, ¿no? A ver, le voy a poner esto, generó un sonido propio, digamos, un poco sin querer, ¿no? O sea, Ujú, ujú. nosotros únicamente lo que siempre hemos pensado nosotros es que cuando un proyecto musical es honesto y digamos, trabaja con humildad y se dedica a hacer lo que tiene que hacer y tratar de hacer como una propuesta sin copiar a otros, pues tiene una identidad propia. Entonces, nosotros lo hemos hecho de manera muy honesta y creemos que el resultado pues ha sido no me gusta decir la palabra, pero sí como, al final del camino así es como un producto, ¿no? Que tiene su propia esencia, ¿no? Entonces, hacerlo de manera honesta es lo más importante porque encontramos bandas que incluso quieren hacer como el revival y pues Ujú. ya son únicamente el nombre tocando covers de la banda que fue, ¿no? Y pues no suenan a la banda que fue. Entonces la banda va y dice, voy a ver no voy a decir nombres, voy a ver a la banda tal y cuando los ven dicen, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué no suenan? Pues porque ya no es lo mismo, ¿no? O sea, la esencia se va perdiendo cuando lo concluyo, cuando tú haces de manera honesta las cosas y del corazón pues que generas un sonido propio, ¿no? Y así sucede pues, en tu caso, ¿no? En el caso de ustedes que son comunicadores o periodistas, cuando tienen su propia identidad en sus medios y todo, pues por eso crecen, por eso tienen exposición, porque lo hacen de una manera honesta y hacerlo, nosotros nos preocupamos en hacerlo bien, o sea, si nos preocupamos en un sonido, en hacerlo bien y sin querer pues sale una identidad propia, ¿no? Y eso nos ha ayudado a que en poco tiempo, ¿no? Pues ha subido relativamente rápido el grupo, ¿no? O sea, ha tenido aceptación, y los que no nos conocen se quedan así en la primera canción y en la segunda ya están moviéndose, ¿no? Así como que Claro. dicen, o sea, conecta rápido, ¿no? Cosa que hemos visto que no sucede con algunas otras bandas, ¿no? Te digo, yo dejé de tocar un poquito, pero ahorita que regresé está muy cambiado, pero eso es lo que creemos que ha pasado, ¿no? Y nosotros, muy importante, tratamos de ser humildes, ¿no? O sea, nosotros sí hemos ido a entrevistas anteriores donde nos preguntan, ¿no? Obviamente de la historia, eh, tratamos de ser bien humildes, ¿no? O sea, sí tenemos una historia, tenemos, digamos, un background ahí que pues es nuestra historia, no nos la podemos quitar o borrar, pero nosotros ahorita somos una banda nueva, ¿no? Y nos toca abrir, ¿no? Y nos toca empezar y nos toca ir escalando poco a poco, ¿no? Y es un poquito lo que ha sucedido con los Old School. Y que justo, creo que hay una parte medular que mencionas. Hoy, algo que creo yo en esta era en la que pareciera ser que todo es masivo y que las redes sociales y los influencers y todo este rollo en el cual pareciera que la gente no tiene una identidad. Tú lo decías, cuando lo haces del corazón se vuelve introspectivo y lo que hoy la gente está buscando escuchar es algo que sea más personal, ¿no? Más íntimo. Ya como que hay demasiada música masiva y lo que buscas de nuevo es volver a algo que tú sientas tuyo. O sea, que no digas, soy uno de los 3 millones que les conecta esta canción de Tumbado, ¿no? Soy uno de los 3 millones que les conecta esta canción de X grupo argentino, sino dices, quiero sentir, quiero escuchar algo que sé que el que lo hizo está sintiendo, pensando algo por lo menos parecido a lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y creo que eso es Sí. clave en lo que está generando este éxito elevado, porque vas de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, pero conectas, ¿no? Sí, sí. Yo le llamo honestidad, o sea, hacerlo de manera honesta, ¿no? O sea, hay muchas veces que es bien difícil, ¿no? En estos tiempos, pero la coherencia entre lo que piensas y lo que haces es bien difícil, ¿no? Ya en estos Ujú. tiempos, ¿no? Entonces, te puedes ir con las masas, ¿no?
las redes sociales han ayudado mucho, pero también han perjudicado mucho, ¿no? Y son irreales, ¿no? Nos ha tocado ver ahorita que estamos como aprendiendo esa parte, ¿no? Que hay grupos o hay gente que, no, el toquín, ¿no? Y ves las fotos y dices, ay, guay, estuvo bien bueno, ¿no? Y cuando vas al toquín, pues no estuvo tan bueno, ¿no? O sea, Sí, sacaron 50 fotos y escogieron dos que ahí medio se ven, ¿no? Y te muestran algo que no es real, ¿no? Entonces, pues sí hay que hacerlo con honestidad, ¿no? O sea, si hay tres chavos bailando, pues esos son tuyos y se van haciendo tuyos. Y si hay uno, pues es uno, ¿no? Entonces, eso de alguna manera te va sumando, te va haciendo un ejército, pero siempre es la honestidad, ¿no? Y eso se refleja, ¿no? Y el trabajo honesto, bien hecho y es lo que creemos nosotros que funciona, ¿no? claro. Oye, mi querido Joseph, no creas que te estamos ignorando, ¿eh? Ahorita nos está viendo No, con no, cara no, de, no. ¿y yo qué? Oye, tú cuéntanos un poquito, ahora que estamos hablando de tablas y de todo este rollo, ¿qué tan complicado es ser como de los nuevos del proyecto? ¿Te sientes como de repente un poquito desprotegido o al contrario, te sientes más protegido y cobijado por ellos? No, la verdad me siento humillado. No, no es cierto. No, la verdad, no, todo lo contrario. La verdad es que, de hecho, se los contaba en el último ensayo a ellos, que estoy muy agradecido por la confianza que me están dando. Me siento muy arropado y acobijado. Y lo que decía Tiki, o sea, todos me han recibido bien, con humildad, con sencillez, con ánimos. Y que te dan aparte el apoyo, ¿no? O sea, no te dejan ahí como, pues arréglate, ¿no? O sea, te acercas, yo con Chelios me estoy acercando mucho, ¿no? Con parte de los arreglos y tengo dudas y me dice, márcame y mándame mensaje. Entonces, ¿te sientes arropado? Sí, me siento un poco, pues, como, sí, estar con puro maestrazo, pues sí, la verdad sí, te sientes un poco chico, pero te dan mucha confianza, la verdad. Checo igual te da mucha confianza, y la verdad sí te sientes muy arropado, que a lo mejor en un momento estuve no voy a decir nombres de otra banda, estuve a punto de entrar a otra banda, pero no sentí esa química, vaya, ¿no? No sentí esa confianza hacia mí, ¿no? Y por eso dije, bueno, pues mejor me voy y tan tan, se acabó, ¿no? Entonces, pero aquí pues me están dando la oportunidad, acepté el reto y la invitación y me siento muy acobijado, la verdad. Es que no me siento mal, me siento muy, muy a gusto, la verdad. Sí, Y fíjense aquí que andamos. justo creo que Tiki lo mencionó hace un ratito de manera muy clara, es honestidad y humildad. Y creo que cuando tienes esas dos cosas, antes se decía, ¿no? Dos veces heroico, dos veces H. Hoy creo que el dos veces H tenía que ser eso, ¿no? Honesto y humilde, que es algo bien complicado de encontrar en proyectos musicales. Y muchachos, el tiempo se fue corriendo como agua. Ahorita que vi el reloj dije, ya estamos por terminar. Les agradezco muchísimo el espacio No, y hombre. algo que sí quiero decirle a quien ve esta entrevista y no haya visto los Old School, me consta, sí hay un tema de mucha sencillez, de mucha humildad y de algo que yo valoro muchísimo y que lo decía Tiki hace un rato. Lo más fácil podría ser agarrar las 10 canciones más famosas que juntamos entre todos los exintegrantes y armarnos una banda de covers y rolar con ellas por todo el circuito, ¿no? Pues, ser uno más. Pero de repente decir, no, carnales, tenemos talento, tenemos estas tablas, creemos cosas nuevas, le da un plus extra y le da esa honestidad y esa humildad. Así que lo valoro un montón, ya los vi como 4 veces en vivo, me ha tocado verlos ahí de cerca, convivir y creo que hay mucho, mucho, mucho donde crecer. Así que, pues muchas gracias, muchachos. No, hombre, muchas gracias a ti, Beto, por la invitación. Y pues queremos invitar a la banda que vaya ahí a vernos, para que nos escuche y ojalá ahí toquemos corazones, ¿no? Que es lo más importante. Me parece que así va a ser y creo que lo van haciendo poco a poco y va a crecer muy rápido y justo consistente, que de repente es lo más complicado. Crecer en estos tiempos de números, le inviertes 10,000 pesos y tus seguidores se multiplican rápidamente, pero no tiene sentido, porque cuando ya te la crees, resulta que no son reales, ¿no? Entonces, Exacto. pues, muchachos,
Mucho éxito, dejamos aquí en redes sociales, justo lo que más hemos criticado lo dejamos aquí para que lo sigan, dejamos pues bastantes ligas para que escuchen la música de los old school, pero lo más importante sí, váyanos a ver y de verdad se van a sorprender con la calidad, la honestidad y la humildad de esta banda. Muchachos, muchas gracias. No, Tibe, tú, Gracias. muchas gracias. Pues esta fue la charla suave con los old school. Insistiré en que los vean, en compartir sus eventos, proyectos, etcétera. Y pues nos vemos la próxima.